Ok, bueno, buenas noches. Perdone que hayamos interrumpido, no sé qué fue lo que sucedió con la transmisión. Vamos a ver si volvemos todos juntos otra vez esta noche en oración. Tengo que leer el Salmo. Esperar que se unan nuestros hermanos y que volvamos otra vez. Shalom, buenas noches. Disculpen, se nos desconectó el sistema por alguna razón. No sé qué pasó, que perdimos todo, el internet, las cámaras, todas las cosas, pero no importa, aquí estamos contentos que podemos volver. Shalom para todos ustedes. Bueno, buenas noches Maida y buenas noches Eddie también para ustedes dos. Gracias por el comentario la otra vez en la otra página para Eddie y para Mayra, que el comentario estuvo bien acertado. Gracias por el apoyo y el cariño que siempre nos ofrecen a nosotros aquí en Casa de Israel Yara. Le estaba diciendo que inmediatamente vayan, copie el link de la noche de oración y postéelo en su página. Póngalo en su página para que otras personas más sepan que estamos aquí en Casa de Israel Yara, donde vamos a estar orando y vamos a estar intercediendo esta noche. Silkia, bienvenida, buenas noches. Ahí está nuestra hermana Silkia, así que todos ustedes pues envíenle un saludo a nuestra hermana Silkia, que siempre está por ahí presente con nosotros y es nuestro apoyo ahí en la congregación en Casa de Israel Yara. Bueno, le estaba diciendo antes de comenzar a orar, pues que nosotros pues tenemos muchas razones por las cuales darles gracias al Eterno, para que Él sepa que contamos con que Él es nuestra fuente y Él ha hecho unas cosas lindas en el día de hoy para nosotros, para mi familia especialmente, y que siga haciendo cosas para la congregación y seguimos regocijándonos en el Padre Celestial. Bendiciones nuevamente a todos que se volvieron a conectar porque se nos fue ahorita la señal. Bueno, antes de comenzar, pues voy a rapidito aprovechar para leer el salmo que nos corresponde leer hoy. Hoy tengo un salmo muy interesante. Tengo dos salmos interesantes y muy acertados para estos momentos. Pero sí, pues no puedo leer los dos, es mucho, porque el Salmo 18 tiene muchos versos, pero sí, es un salmo muy significativo, especialmente para estos días en que David, obviamente no David en estos días, pero nos sentimos de esa manera. David fue perseguido por Saúl, su rey, y siendo perseguido, David nunca levantó su mano en contra de su rey. Al contrario, en una ocasión cortó el manto, la capa del rey con la que él se cubría, y se quedó con un pedazo, y el rey no se dio cuenta, y después se arrepintió de haber hecho eso, por haberle cortado el manto a su rey. Pero una vez David, sus enemigos, como quien dice, ¿no? No que nosotros tengamos enemigos, porque nadie yo considero mi enemigo hasta ahora que yo conozca. No considero nadie mi enemigo, pero sí, David tenía al rey como su enemigo y el rey lo estaba buscando para matarlo. Y sin embargo, una vez terminó la Odisea, David escribió un salmo y una canción, y fue una canción hermosa. Solamente voy a leer un verso, dos versos o unos cuantos versos, que lo leería todo, pero es bastante. En mi angustia, Salmo 18, verso 6, dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé al Elohim, a mi Elohim. Él me oyó, él oyó mi voz desde su templo. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los montes, y se estremecieron porque se indignó él. Él se indignó. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre alas del viento, y puso tinieblas por su escondedero y por cortina suya alrededor de sí.
oscuridad de aguas, nubes de los cielos, por resplandor de su presencia, sus nubes pasaron granizo y carbones ardientes, y tronó el Adonai, tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó y lanzó relámpagos y los destruyó. Eso es algo increíble. No puedo seguir leyendo más porque no, en verdad es mucho, pero sí voy a leer el Salmo 61. Vamos a leer el Salmo 61. Cuando leo este salmo, me acuerdo de que cuando hay indignación de parte del Eterno, cuando Él se indigna por alguna razón, alguien comete una injusticia y esa persona en su opresión clama al Eterno, el Eterno responde desde los cielos y Él escucha y Él envía saetas desde el cielo cuando Él está indignado por la injusticia, por la persecución, por la opresión y por la traición. El que escucha esas cosas y Él ve que sus hijos son perseguidos, y entonces si sus hijos claman en verdad y de todo corazón, Elohim escucha desde los cielos, y cuando Él escucha desde los cielos, si en verdad lo estamos haciendo con honestidad y no con deseo de hacer mal a nadie, Él sabe cómo trabajar con la gente. Eso nosotros no podemos tomar la venganza y la justicia en nuestras manos, sino tenemos que dejar que Él opere, que Él se mueva. Y así Él va a traer liberación, gran liberación, especialmente cuando estamos en una posición de menos afortunados, que quiere decir cuando estamos en una posición que no toca de nosotros el poder hacer algo, porque no tenemos la capacidad de hacer algo, no está en nuestras manos el poder hacerlo. Entonces Él extiende su mano y obra a favor nuestro. Saludos Manuel, Angie García, saludos Carmen Delgado también, Ruth Medina, gracias por conectarse todos con nosotros. Ahorita saludemos al Celit, Silvia, bueno, gracias por estar allí. Que no se me quede nadie, ya ustedes saben, siempre me gusta mencionarlos a todos. Vamos a leer el Salmo 61. ¿Qué les parece si leemos el Salmo 61? Dice de la siguiente manera el Salmo 61. Dice, oh Elohim, oye, oh Elohim, mi clamor. Dice, oye, oh Elohim, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo. Porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Selah. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Bae. Bendito sea el nombre eternamente y para siempre, su nombre, Jehová. Porque tú, oh Elohim, has oído mis votos y me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Días sobre días añadirás al rey. Sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante del Elohim. Prepara misericordia y verdad para que lo conserven al rey. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos día o cada día, pagando mis votos cada día. Ese salmo está hermoso. Ese salmo está precioso cuando sabemos que Adonai responde por aquellos que pagan sus votos día a día, que son perseguidos cuando no saben lo que les está pasando. Le llegan las saetas de diferentes lugares y no entienden. Esas personas que como usted y como yo sabemos, pasamos por situaciones y pensamos, y mucha gente piensa así. Caramba, ¿qué he hecho yo para merecer esto, Señora? Escúchame. ¿Qué hice, Señor? Cuéntame, abre mis ojos y déjame ver cuál fue el gran error que cometí para yo corregir y arreglarme y hacer lo correcto. Adonai responde desde los cielos. Él va a responder. Solo tenemos que nosotros abrir nuestros ojos y estar apercibidos y pagar nuestros votos, hacer lo que dijimos que íbamos a hacer, cumplir con la promesa que le hicimos a Él de ser buenas personas, de ser buenos seres humanos, de abrir nuestro corazón y derramarlo delante de Él día tras día en su presencia.
y vivir para Él desde todos los ángulos de nuestra vida, no solamente en lo religioso, lo ritual y el Shabbat en la iglesia y las ofrendas y ese tipo de cosas que son rituales y son muy válidos delante de los ojos de Adonai. Y eso le demuestra a Adonai la confianza que tenemos en Él que no lo vemos. Confianza que tenemos en aquel Adonai que no vemos. Eso es lo que hace los rituales, lo que demuestran los rituales. Eso es una de las áreas, de hecho el 40% de nuestra vida, pero el 60% debe estar guiada siempre por el bien que hacemos por otros, por la forma en que le correspondemos a otras personas. Hay personas que nos hacen daño y nosotros correspondemos con bien. Hay personas que nos persiguen, nosotros los respondemos con amor y misericordia, orando para que el Padre tenga misericordia por ellos. Así hacían el sabio, el más humilde de los hombres del Antiguo Testamento, Moisés, el más humilde. Él en un momento de su vida vivía en medio de Egipto y Egipto estaba en él, y cuando vio la opresión sobre sus hermanos, tomó la venganza en sus manos. Luego, 40 años más tarde, se dio cuenta de que Adonai es el que hace venganza y no nosotros, no yo, no tú, no nosotros. No está en nuestras manos tomar la justicia, está en nuestras manos protegernos, guardar a los nuestros y a nuestra familia y hacer que se cumpla justicia, pero no tomar la justicia en nuestras manos, reclamar a los jueces de la tierra y a los jueces de los cielos, reclamarle por nuestros derechos, pero no tomar la justicia en nuestras manos. Al contrario, hacer el bien a aquellos que nos persiguen y orar por los que nos mienten en contra de nosotros y bendecirlos. Y tenemos que tener esa conciencia, hermano. A eso es que nos ha llamado el Padre, a vivir de esa manera. Ese es el 60% de nuestra vida, entre comillas, religiosa. Nuestra vida religiosa no está basada en oraciones y en rituales. Nuestra vida religiosa, el 60% de nuestra vida religiosa está basada en mi relación con el prójimo. Cómo trato a mis hermanos, a mi hermano coterráqueo, como decía un filósofo hace muchísimos años, hermanos coterráqueos. Nosotros somos de la tierra y somos seres humanos, y a ellos, a nuestros hermanos seres humanos, nos debemos para hacerles el bien, sobre todo nosotros que conocemos a Jehová y su justicia, que no es la justicia de los dioses y de los ídolos paganos o de los ídolos comunes, de los ídolos menores. Adonai se sienta en el consejo, o se sienta en la reunión, en la junta de los dioses, y Adonai preside esa junta. Los dioses nada son, los ídolos nada son. Sí hay creencia de que hay otros dioses, pero en realidad lo que son atributos de deidad se le da, los hombres le dan atributos de deidad a los poderes naturales. Adonai creó los poderes naturales. Él es nuestro Adonai, Él es la justicia, Él es justo, es bueno, y nos enseña a nosotros ser justos y buenos. Si nosotros somos justos y buenos, entonces estamos haciendo dos cosas. Primero, cumpliendo con lo que Él nos encomendó, demostrar un buen carácter, el carácter de Adonai y su nombre. Y segundo, estamos siendo compasivos por aquellos que nos rodean, nuestros hermanos. Claro que sí, Manuel, vamos a orar por tu amada esposa Ana Claudia, y amada de nosotros también en la congregación. Claro que sí, vamos a estar orando por ustedes dos, por su salud. Marta, bienvenida, gracias por venir. Roy Rodríguez, saludos, shalom para ti también. Vamos a estar orando por ti. Antonio Cabrera, saludos, Antonio, en Buenos Aires. Nosotros no tenemos congregación en Buenos Aires, pero tenemos una familia cerca de Buenos Aires, que está cerca de nuestro corazón, de las cuales pues te voy a hacer llegar su contacto, a ver cómo se conectan, porque ellos también están buscando congregaciones, y hay una congregación que ellos visitan allá, pero ya tú sabes, no son de acá, de Casa de Israel. Te vamos a conectar. Tengo otro hermano también de Caracas, Venezuela. Hoy no he visto Katiuska, por cierto. Un hermano de Caracas que me escribió hoy que está buscando una congregación en Caracas. Nosotros no
estamos auspiciando una congregación en Caracas. Sí desearíamos tener una congregación hermana a la cual pudiéramos referir a los hermanos venezolanos, pero por ahora no. Así que vamos a orar también por eso, que el Padre nos siga extendiendo y que siga ensanchando nuestra cabaña, porque hay muchas personas que quieren escuchar este mensaje que nosotros traemos. Es un mensaje que no es lo mismo que usted puede escuchar por ahí comúnmente, pero es un mensaje muy fundamentado, no solamente en la palabra, sino en la historia, en la arqueología, en la psicología. Nosotros tenemos muchos elementos de juicio para poder concluir con nuestras prácticas y lo que nosotros hacemos. Hola, Katiuska, llegó Katiuska, qué bueno, ahorita pregunté por ti. Bueno, qué bueno que estás por ahí. Bueno, amado, vamos rapidito. Hay otro salmo más que quería leerle. Quería leer uno más cortito. Espero que sí se gocen con nosotros y que envíen su petición de oración y que hayan compartido esta noche de oración. Ahí, por favor, le pido a todos ustedes. Hola, Sofía, también Sofía desde Jacksonville. Un saludo para ti también. Compartan el link, cópienlo y compártanlo para que otras personas se unan en oración con nosotros esta noche. Tengo una buena noticia esta noche que nos ocurrió hoy en mi familia. Dice Salmo 4, respóndeme cuando clamo, oh Jehová, oh Adonai de mi justicia, oh Elohim de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuánto volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Selah. Baruch Shem Kevo Marcuto Leolam Bae. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clame. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestros corazones. Estando en vuestra cama, callad. Selah Baruch Shem Kevod Marcuto Leolam Baet. Baruch Hashem Jehová, Kabod Malchuto Leolam Baed. Bendito sea el nombre de Jehová, honorable para siempre. Dice, ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. Luego dice, en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¡Qué hermoso! ¡Aleluya! Aleluya, aleluya. Saludos, Lourdes, shalom. Saludos para ti también. Qué bueno que estás también tú junto con nosotros en esta noche. Bueno, hoy mi padre fue intervenido. Mi papá, no sé, para los que no saben, ¿verdad? Pero mi papá tiene 92 años y ha sufrido por COPD por más de 40 años. Una condición pulmonar y ha padecido de montones de enfermedades, no de montones de enfermedades, en verdad lo normal de una persona de edad, y a sus 92 años, cumple ahora en mayo, cumple 93, todavía mi papá está por ahí dando candela. Entonces hoy tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, le hicieron una operación de una hernia que era muy peligrosa, pero el médico chequeó su condición y llevamos varias semanas viendo cómo su condición había estado, y siendo que el médico lo aprobó y el cardiólogo, el pulmonólogo y todos los otros médicos dijeron sí, él puede ser intervenido. Lo intervinieron esta mañana y gracias al Eterno pues su operación salió súper bien. Es más, lo enviaron para la casa ahí mismo. Ahí mismo terminó la operación, estuvo en recuperación un rato y ahí el doctor le dijo llévatelo para la casa, que en la casa va a estar mejor. Estamos agradecidos al Eterno que mi papá pues se pudo recuperar de esa operación, y bendito sea el Eterno que ha sido bueno con nosotros en nuestra familia y con otras familias más de la congregación, y estamos viendo cosas alegres, cosas buenas sucediendo. También hay noticias tristes. La mamá de nuestra hermana, de una de nuestras hermanas de la congregación, pues
fue al descanso y esta semana pues hemos estado con ella, pero gracias al Eterno pues se fue en shalom, se fue en paz y la hermana está bien, tú sabes, y nosotros pues nos unimos al dolor de ella y a la alegría de todos aquellos que el Eterno los haya bendecido. Gracias a todos por sus oraciones también. Bueno, vamos rápido a orar, vamos a ver, vamos a interceder. Tenemos, todavía nos quedan unos cuantos minutos aquí, nos queda todavía media hora para que intercedamos. Si usted allá en su casa, únase con nosotros mientras el pastor ora. Y el pastor clama por ustedes, por su vida y por la vida de su familia y por la bendición del Eterno en estos tiempos que estamos viviendo, que son tan turbulentos. Y como lo he dicho antes, vamos a orar porque lo que está sucediendo no es algo que hayamos ignorado, porque ha pasado antes en la historia. La historia, lo que está pasando es que se está repitiendo lo mismo y no debemos perder de perspectiva que la historia nos ha enseñado cómo son las cosas, o no lo ignoremos simplemente por causa de que sabemos la historia. Mantengámonos en el lado correcto, cumplamos con la misión que el Eterno nos ha enviado, porque las cosas no van a mejorar. Mientras más cosas usted va viendo, más sobre nosotros va amaneciendo Adonai, y mientras más persecución, más mejor, mayor liberación, y mientras más difícil el hombre nos lo hace, más grande hacemos fuerza y más confianza tenemos, más fidelidad al Eterno. Hoy, de ahora en adelante, voy a empezar a cambiar he estado aprendiendo unas cosas, voy a empezar a cambiar mi vocabulario. En vez de decir fe, voy a decir fidelidad. Fe y fidelidad, no es lo mismo. Porque la fe es la palabra fe es muy abstracta, pero la palabra fidelidad es clara, ser fiel a lo que Él dijo, no importa cuál sea su decisión. Si su decisión no es para bien por nosotros, seremos fieles. Si su decisión no nos agrada, seremos fieles. Él es bueno. Adonai es bueno y nosotros seremos fieles. Y entonces Él escuchará su oración desde su sagrado templo, desde su lugar de su morada. Desde su lugar más alto e infinito, Él escuchará nuestra oración y responderá por aquellos que aman al Eterno y que al amar al Eterno viven fieles. Somos fieles. Mi fidelidad no será conmovida. Escuche bien esa palabra. Mi fidelidad no será conmovida. Si usted dice mi fe no será conmovida, se oye bien porque lo hemos aprendido, pero imagínese decir mi fidelidad no será conmovida. Es más claro. Daniel, oración por el fortalecer el bit ajón y para crecer espiritualmente. Claro, fortaleza espiritual. Daniel, hemos estado orando por ti, seguimos creyendo. Seguimos confiando de que vas a estar fortalecido y que el Eterno te va a seguir ayudando. Así que vamos a hacer, mi fidelidad no será conmovida. Aleluya. Padre Avinu Malkenu, mi Padre y mi Rey, que habitas en los cielos, mi Padre, mi Rey, que habitas en los cielos, escucha nuestra oración y no te desentiendas de nuestro clamor. Nosotros adoramos al Eterno, Jehová es su nombre, porque su misericordia es alta y es buena y es más grande que los cielos. Y a ti, Adonai, corresponde dar adoración, alabanza, bendición, gloria, honor, loores, exaltación para ti, Señor. A ti somos fieles. Nuestra fidelidad está en ti. Somos fieles a ti, Adonai, grande y poderoso, Jehová de los ejércitos. Escucha esta noche la oración, mi cántico y mi clamor. Mi jamoja baelim Adonai. ¿Quién es como tú, Adonai? Mi jamoja, nedar bakodesh. Nora telio. Tú eres más grande, que haces maravilla delante de las inmensas y potencias de la creación.
Osefelech, a ti yo seré fiel, Adonai. ¿Quién como tú, mi jamoja, Baelim Adonai? Tú eres mi Adonai y nosotros hemos proclamado nadie como nuestro Adonai. Elohim lanu, Elohim lanu, Mahasebaot. Nadie como tú, Adonai. El Adonai de las huestes de Israel. El Adonai de los ejércitos de Israel. Gracias te damos, Padre, tú eres bueno. Y para siempre es tu misericordia. Escucha nuestro clamor y, Señor, y atiende a nuestra súplica, Señor. En esta noche hay tantas personas que han necesitado que tú operes, Señor, a su favor. Y nosotros, Padre, hoy queremos interceder por todos ellos y por sus familias y por sus, Señor, sus situaciones. Son situaciones diferentes que nos atañe a todos en nuestro corazón, Padre. Pero ¿qué importa nuestra situación si primero, Señor, no te ponemos a ti, Padre, como nuestra fuerza, como nuestro deleite, como nuestra fuente, Padre? Escucha nuestro clamor, Padre, en esta noche. Oh, bendito eres, Adonai Todopoderoso, que bendices a aquellos que en su, Señor, pequeñez, en su, Señor, en su humildad y su dificultad y en su momento de vulnerabilidad, Padre, no tienen otra esperanza sino levantarse y tornarse hacia ti y extender nuestras manos, Señor, diciéndote, Abba, Abba, Abba Shehulam, tú eres nuestro Padre, el Padre de todos nosotros. Señor, escucha este clamor en esta noche. Te damos gracias, te damos alabanza. Tú eres hermoso, tú eres el creador de los cielos, de la tierra. No tenemos duda, porque fuera de ti no hay ningún otro que haga las maravillas que tú has hecho y las que tú haces. Y hoy, mi Rey, nos acercamos a ti felices, contentos, llenos, plenos, Señor, con corazones sinceros, Padre, buscando tu presencia, buscando, Padre, que tú, Señor, te muevas a favor de tu pueblo, a favor de mis hermanos, a favor de estas familias. Nosotros somos tus hijos y tú nos has adoptado y nos has traído a tu pueblo, Padre. Pues tú has dicho, Adonai, el extranjero no diga, Jehová me apartará de su pueblo. Ni el eunuco dirá, yo no seré parte, ni tendré parte en la casa de Adonai. Sino el extranjero que se deleite en los Shabbat y que abrace mis pactos. Y el eunuco y el hijo del extranjero que abrace mis pactos y se deleite en mis mandamientos. Y el eunuco que no tiene heredad, no tiene nombre, aleluya, que abrace mi pacto y que abrace mi Shabbat, yo le daré un nombre y le daré un lugar en la casa, en mi monte santo. Aleluya, Padre, gracias, Adonai, porque tenemos esperanza, no como el mundo ofrece esperanza. Nuestra esperanza es verdadera, es cierta, pues por los siglos de los siglos te has manifestado. Por los siglos de los siglos hemos visto tu honor, hemos visto tu mano extendida, hemos visto tu fidelidad, Padre. Tú has dicho que sí al convenio y has cumplido con tu parte, aun cuando nosotros y nuestros padres se apartaron y se fueron tras sus propios pensamientos, desviaron sus ojos y su mirada de ti, apartaron sus oídos de tus palabras. Aún así, Adonai, tú te has acordado por aquellos que se tornaron en teshuvá, en arrepentimiento hacia ti, los escuchaste por amor a nuestros padres y a su promesa, la promesa que le diste a Padre Abraham, Isaac y Jacob, la promesa que le diste a Yeshua, nuestro Mashiach, mientras estuvo con nosotros y al estar entre nosotros, Padre Santo, hizo bienes y sanó a muchos y se mostró, oh Señor, se mostró fiel, guardó tu palabra y aun cuando su corazón 3 veces quiso cambiar tus planes, aún así siempre se sometió a tus planes. Y Yeshua, yendo al madero, yendo al lugar de su castigo, Padre, no abrió su boca para inferir ningún insulto, ni para hablar en contra de sus opresores, sino que pidió, Padre, misericordia por aquellos, aleluya, que lo castigaban, que lo injuriaban, diciendo, perdónalos, Abba, porque no saben lo que hace. Oh Adonai,
Qué ejemplo tan hermoso nos has dado de amor y de compasión por nosotros. Y nosotros, Padre Santo, por eso volvemos a ti en amor. En amor, Padre, volvemos a ti no por miedo, no porque, aleluya, tengamos algo que perder si ya lo hemos perdido todo, sino que volvemos para ser recíprocos a este amor que tú nos has dado. Y al ser recíprocos, nos acercamos con corazones sinceros y humildes, pensando y creyendo que tú escuchas de los cielos, pues nosotros seremos fieles solo a ti, mi Rey, a ti, mi Adonai. Por favor, escúchanos desde los cielos. Escucha a los hermanos que hoy claman. Escucha a mis hermanos, Señor, que hoy presentan delante de ti sus peticiones de oración, deseando que tú, Señor, en tu bondad y en tu misericordia, extiendas tu mano de misericordia y les contestes oraciones. Primeramente, Padre, te doy gracias porque has fortalecido a mi Padre, Señor, lo has hecho pasar por esa operación y ha salido con éxito del otro lado. Gracias, Adonai, porque nos has dado, Señor, una bendición más a nuestra familia. A ti te damos el honor, la gloria, Señor. A ti solamente, pues solo tú te lo mereces, Padre. Gracias porque los doctores pudieron hacer el trabajo y pudieron, Señor, mantenerlo fuerte. Y nosotros te damos a ti todo el honor y toda la gloria, pues tú la mereces, Padre. Gracias, Adonai. Gracias por la fortaleza que has dado sobre mis hermanos, sobre aquellos, Señor, que en los momentos difíciles, Señor, has estado allí para levantarlos y fortalecerlos y no dejarlos caer. Bendito eres, Adonai, pues vemos, Señor, tu salvación llegando hasta nuestras puertas. Vemos tu mano llegando hasta las puertas de nuestros hermanos. Pero hoy, Padre, algunos de mis hermanos tienen peticiones y están clamando a ti, Señor, y están buscando, Padre, ese oportuno socorro que llega a nosotros de parte de ti y desde tu trono. Como David clamamos, Señor, a ti para que escuches desde las alturas y nos respondas a nosotros que somos los más pequeños, que somos los perseguidos, que somos los que estamos siendo oprimidos, Padre. Por favor, escúchanos mientras rogamos a ti, Padre, por mi hermano Daniel, para que le des, Señor, nuevos ánimos y le despiertes la fortaleza y la fe, la fidelidad, aleluya, que él necesita. Hazlo, Señor, mantenerse fiel. Haz que sea fiel, Padre, que no deje, no abandone el convenio, no abandone el pacto, Padre Santo, sino que sea fuerte y que sea fiel, mi Rey. Auméntale la fe, Padre, para que siga creyendo junto con nosotros. Y resuelve los problemas, Señor, resuelve las situaciones financieras para que su provisión llegue a su casa. Aleluya. Oro para que nuestro hermano Antonio, Señor, para que escuches el clamor de mi hermano Antonio, para conseguir una quejilá, un lugar, Padre, donde pueda escuchar la palabra no adulterada, Señor, sino enseñada de manera correcta, Señor. 40% de rituales, 60% de relaciones, 40% para acercarnos a ti, 60% para vivir con mi hermano, Padre Santo. Oramos, mi Rey, por mi hermano Manuel, José Manuel y Ana Claudia, Señor, por su salud y su fortaleza, mi Rey. Padre, opera en mi hermano Manuel, Padre, esa situación, esos dolores que le han sobrevenido, Padre, haz un milagro en su cuerpo y restáurale, Señor. Abre la puerta para que él pueda entender lo que está pasando y que tu mano intervenga. Asimismo, por la salud de su esposa Ana Claudia, Señor, fortalécelos y levántalos, Padre, aleluya, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, Padre Santo. Gracias, Padre Santo. Creemos, mi Rey, que tú haces un milagro sobre ellos, mi Rey. Creemos que tú te mueves de manera poderosa para que ellos reciban, Señor, un milagro de parte tuya. Mi Rey, oramos, Padre Santo, por discernimiento y por sabiduría a nuestra hermana Sofía, Padre. Aleluya, que tu palabra se vuelva real y se abra delante de ella y que sea tu ruaj, tu espíritu, Señor, guiándola por el camino de la verdad y la justicia, y que no sea parte jamás de tu palabra, que no sea parte de ti, Señor, sino que sea fiel, que mantenga su fidelidad hacia ti, mi Rey, no sea parte, aleluya,
Gracias, mi Rey, mi Adonai, bendito seas tú, eterno. Oramos, Roy nos pide oración por Naivi Infante, para que el Padre intervenga y haya salud divina en su cuerpo. Padre Santo, ¿cuántas veces has eliminado el cáncer, Señor, de los cuerpos de los hermanos? Y hoy, Padre, oramos para que elimines ese cáncer de ese cuerpo, para que ella sea sana, Señor, para que Naivi sea sana, Señor, en esta noche, Padre, y que tú desarraigues ese cáncer y que tú detengas, Señor, la metástasis, y que se pueda eliminar ese problema, para que, Señor, pueda dar honor y dar gloria a tu nombre, para que pueda levantar sus manos con fortaleza y con fidelidad y con amor hacia ti y hacia tu pacto, Padre Santo. Aleluya. Creemos, mi Adonai, creemos, Adonai, que tú escuchas la oración de mi hermana Lourdes, una mujer que ha sido fiel, Señor, a tu convenio y que ha confiado en ti, Señor, y que por encima de los miedos, los temores, las dificultades, ella se ha mantenido, Señor, fiel, con fidelidad a tu pacto. Señor, trae a sus hijos de vuelta a casa, pero tráelos, Señor, bien, sanos, cuerdos, saludables, y que, Señor, en sus mentes no quepa la menor duda, Padre, de que tú eres Adonai y que has abierto una puerta para que ellos retornen, y que Lourdes está allí para guiarles por tu palabra, Señor, que vengan confiados a buscar tu rostro, Padre, acercarse a ti, mi Rey. Padre, gracias por la hermana Katiuska de Venezuela, mi Rey. Oramos para que seas tú, Señor, impartiendo sobre ella una bendición especial, una fortaleza especial, una fidelidad especial para ella ir y extender la mano, y que no le falte nada, Señor, que tenga todo lo suficiente para que pueda, Señor, ir y alcanzar a aquellos, Padre, en sus últimos días, los ancianitos, que en sus últimos días puedan, Padre Santo, conocerte, y que ella pueda presentarte, Señor, con honor y con amor, y que ellos sepan, Padre, que hay una esperanza mayor. Gracias, Padre. No, que no le falte nada a Katiuska. Oramos para que la congregación que en Venezuela, Señor, se pueda preparar para aquellos hermanos que se han comunicado con nosotros y que necesitan un lugar donde, Padre, ir y juntarse, hacer asamblea, Padre, para escuchar y caminar en tu palabra, para cumplir con tus mandamientos, para unirse en fortaleza unos por los otros y en compañerismo, en amor, teniendo todos todo en común, Señor. Que sea pronto y en nuestros días, Padre, que podamos hallar ese lugar de refugio para mis hermanos de Venezuela, para mis hermanos en Buenos Aires, en Argentina, para mis hermanos allá en nuestros hermanos, Señor, en Perú, en México, que hay tantas personas, tantas familias, Padre, que se comunican con nosotros, están buscando un buen lugar donde escuchar la palabra no adulterada. Padre, que se abran las puertas en México también, Señor. Señor, haz el llamado a los que están allí, a los líderes que están allí, que están listos y que están preparados para llevar tu palabra. Haz este llamado, Señor, y convócalos a asamblea para que se crezca tu reino, se expanda, Señor, tu palabra sobre ellos, Padre. Gracias, Adonai. Oramos por nuestro hermano Joe, quien ha estado muy mal en el hospital. No sé en qué condición está ahora, pero Padre, Señor, confío y creo que tú lo has de levantar y fortalecer en medio de esta situación, y que nada lo detiene, Padre. Nada lo detiene, Señor. Extiende tu mano sobre ellos. Ayúdalos, Padre Santo. Ayuda a mi hermana Wanda. Fortalécelos en su fe, por el poder de tu palabra, en su fidelidad, Señor. Que sigamos confiando y creyendo hasta ver el milagro. No es creer si vemos el milagro, creer hasta que veamos el milagro. Mi Rey, yo oro para que haya paz y haya, Señor, en su casa, en la casa de Joe y Wanda, haya shalom, para que haya confianza, para que podamos confiarnos en ti, Señor, de que de alguna manera, tú vas a traer respiro y alivio para esa familia, y que no va a haber tragedia, no va a haber muerte,
No creemos, Padre, que vaya a haber muerte, creemos que va a haber vida, pues tú eres un Adonai de vida, aleluya. Tú eres un Adonai que trae salud, vida y fortaleza sobre los hermanos. Padre, por favor, escucha nuestro clamor en esta noche por mi hermano Joe. Oramos por los abuelitos de mi esposa, por Bolívar y por mi abuelita Guilla, que la amamos tanto, Señor, para que traiga salud y fortaleza sobre esa casa, mi rey, y que Bolívar se pueda recuperar pronto. Y todos nuestros hermanos de la familia, Señor, por Dana, Víctor y sus hijos, mi suegra, Señor, por Nelson, por Janina, por Yanelis y hoy que nos está viendo, está Felicia con nosotros. Bendice a nuestra familia y arrópala y abrázala, mis hermanos, Señor, a Eddie, a Ibeliz, a Noemí, a Carlos, a Adrián, Padre, aleluya, mi rey. Tú eres un Elohim bueno. Oramos por Ángelo, Señor, para que haya fortaleza sobre su casa y sobre su vida, Señor, y que finalmente, Señor, no camine en dos aguas, sino que tome la decisión firme de servirte con todo su corazón, Padre Santo. Gracias, Adonai. Gracias, mi Rey, por los hermanos que se comunican con nosotros. Mi Rey, estamos en unos tiempos difíciles, en tiempos en que necesitamos que todas estas personas que esta noche se unieron en oración, esas personas que se unieron en oración esta noche sean el bastión fuerte, la vara fuerte, la base fuerte por aquellos que les rodean. Que seamos nosotros los portadores de fidelidad, los portadores de la fuerza y de la unción divina, la autoridad divina, para que cuando vayamos a los lugares, el nombre de Adonai sea exaltado, y que cuando sea exaltado, no que hayan poderes y que haya magia y que haya, Señor, hechicería alrededor nuestro, sino que haya libertad, que haya palabra de verdad, que haya seguridad, que haya confianza, que haya esperanza donde nosotros lleguemos. Y si hace falta un milagro, que haya milagros y prodigios y señales donde ellos vayan. Oramos por personas, dos mujeres que están enfermas con el virus en Venezuela, Katiuska. Oramos y creemos al Eterno que es bueno y que su nombre es exaltado allí donde tú estás, Katiuska. Y las personas que se comunicaron contigo hoy van a ser fortalecidas, y que la palabra del Eterno no va a tornar atrás vacía, y que va a haber milagros y va a haber salud divina en esta noche en sus casas. Y que hay buenas noticias para ellas en esta noche en sus casas. Aleluya, aleluya. Buenas noticias, buenos momentos, buenos tiempos. Tiempos de fidelidad, tiempos de amor, tiempos de paz, de shalom, de armonía. En el medio de la tribulación y en el medio de la oscuridad, shalom, shalom, shalom sobre sus casas. Orden en sus casas, armonía, de que donde tú vayas, Lourdes, donde vaya Katiuska, donde vaya Mayra con su esposo, donde vaya Antonio o donde vayan mis hermanos, siempre encuentren en ustedes, vean una esperanza. Ustedes no van a tener ni que hablar, ustedes no van a tener ni que decir nada, ni siquiera decir esta boca es mía. Ustedes llegan y va a haber shalom, tu sonrisa, tu mirada, tu saludo, buenos días. Se va a notar cuando tú estás genuinamente preguntando y ocupándote de los demás, porque así es como Adonai llega a nosotros. Él llega genuinamente a buscarte. Aleluya, Padre. Si hoy vienes, Señor, a nuestra casa, que mis hermanos puedan ver que tú vienes con verdad y genuinamente vienes a buscarles, para sanarles, para libertarles y para visitarles con todo el corazón, para tener comunión íntima con nosotros. Padre, por favor, mi Rey, que mis hermanos puedan percibirte a ti, no como un Elohim mágico, sino como un Elohim de amor. Que no te vean por tus milagros, sino por tu compasión. Que nuestros ojos vean tu compasión y amor por nosotros. Que encontremos ese lugar dulce de tu necesidad. La necesidad de Dios es tener comunión íntima con su pueblo. Que Adonai pueda tener esa visita nuestra. Cuando Él nos visite, nosotros vengamos y tengamos comunión honesta,
sincera con Él, abrazándole y diciéndole: te amo, Adonai, quiero que me hables y me enseñes, enséñame. Muéstrame el camino de la verdad y la justicia. Adonai lo va a hacer. Mi rey lo va. Él es tan bueno. Yo no sé cómo ustedes no lo saben, pero yo lo sé. Mi Adonai es bueno. Y Él me ha sostenido por todos estos años. Años y años y años. Y nos ha sostenido tanto. Y todo lo, créame, amado, todo lo que nosotros tenemos no lo tenemos por nuestra sabiduría y por nuestra ciencia. Lo que tenemos es porque Adonai ha sido bueno. Sonia, saludos. Aleluya. Sonia, que el Eterno te bendiga, te guarde, te proteja donde quieras que estés y que te prepare, que prepare un ejército de gente que vamos a vivir dentro de la armonía y el amor. Vamos a hacer una protesta pacífica de amor. Lo que el mundo no quiere. El mundo no quiere relacionarse con nadie. Todo el mundo está corriendo a ponerse la máscara. Todo el mundo está corriendo a meterse en el Facebook y a cambiar su foto y a ponerle filtro para que no te vean como tú eres. Para que no vean quién eres. Nosotros vamos a hacer una protesta. Y vamos a ir a mostrar quién es Adonai. Y nos vamos a mostrar con el amor que Adonai es. Y vamos a ir y tocar la puerta y saludar. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Me alegra verte. ¿Cómo va tu día? Si tienes alguna necesidad y está a mi alcance, te voy a ayudar. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Quieres que nos tomemos un café? ¿Cuándo fue la última vez que te hablaron? Hace tiempo. Pues mira, vengo a hablar contigo, por lo menos para que le des reset al counter y empiezas a contar otra vez. Que por lo menos alguien vino a verte y a saludarte. Y vas preparado o preparada. Aleluya, porque Adonai te va a usar. Te va a usar, aleluya. Nosotros estamos pensando que muchas veces corremos detrás de un micrófono o corremos a imponer manos para que Adonai nos use y se nos pierde la perspectiva que hay gente que no necesita que les sane, que prefieren estar enfermos para que los visiten, que prefieren llamar y decir: ay, me duele, para que por lo menos tener una excusa de que alguien llegue y toque la puerta y saludar y hablar con alguien. Aleluya, Padre, yo oro para que este sea un ejército grande, este ejército que estamos levantando hoy. Hoy estamos levantando un ejército de gente, aleluya, de seres humanos llenos del Espíritu Divino y de la sabiduría que solamente Adonai puede darnos para ir y hacer una gran revolución, una gran protesta en contra de la soledad, en contra de la tristeza, en contra de la falta de fe. ¿Sabes? Toda la gente que hoy en día está con falta de fidelidad, falta de fe, han perdido la esperanza. Adonai no les ha contestado, dicen ellos. Es que la respuesta no te va a gustar, por eso no te contesta. Y entonces espera que tú te prepares para recibir su respuesta, porque su respuesta, aunque sea dura, te va a hacer crecer. Aleluya. Adonai te está preparando porque hay respuestas que no estás lista para recibir, y entonces el día que te prepares va a ser duro, pero vas a estar fuerte para recibir esa respuesta. Y eso te prepara para lo que tienes que hacer. Aleluya, Padre, bendito sea tu nombre. Gracias por mi hermana Silkia, que está conectado con nosotros. Oramos para que ella, su esposo Pablo, una hermosa pareja, familia que amamos, y su padre, Señor, puedan recibir fortaleza y salud en este día, Señor, y que tú puedas operar sobre su padre, Padre, y que lo puedas levantar y fortalecer. Oramos por nuestra hermana Nora, para que, Padre, tú la abraces en este momento difícil de su vida, la abraces, la consueles y Señor, le muestre lo buena que ella ha sido, cómo ella ha sido fiel a ti, fiel a tu convenio y fiel a su familia, para que ella tenga la certeza de que hizo lo que tenía que hacer y que Adonai la va a restaurar y la restaura en estos días. Yo pido al Eterno que restaure a mi hermana Nora en estos días. Oro por muchos líderes. Hoy en día hay unos cuantos líderes que yo he estado hablando en los últimos días. Y pido, mi Rey, para que haya más sabiduría y fortaleza en sus corazones, en sus mentes. Aleluya, Padre.
que haya fortaleza, entendimiento, Padre Santo, de una experiencia más allá de la literatura, más allá del conocimiento, más allá del saber, sino una experiencia en la que el mundo espiritual visite nuestro mundo físico con el orden, con la justicia, con la rectitud. Aleluya. Padre, que podamos entender que esta conexión que nosotros tenemos que hacer es lo que va a abrir la puerta para que Mesías retorne, porque va a haber un pueblo honrándote con todo el corazón. Padre, gracias, Señor, por los milagros, los prodigios y las señales en mis hermanos. Señor, todos los que se han conectado con nosotros en esta noche, te damos honor y te damos gracia, te damos adoración, alabanza, exaltación. Creemos que tu espíritu de verdad se ha movido en medio de nosotros. Creemos que la conexión que ha habido aún a la distancia desde Argentina hasta Canadá, México, Venezuela, Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Padre, esta conexión que ha habido en este fin de semana, esta conexión que ha habido en el día de hoy, los países de Centroamérica, Señor, que tanta necesidad tienen, mis hermanos de Costa Rica, de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua, de Belice. Padre, yo te pido, mi Rey, que haya un despertar de conciencia, de amor y de ciudadanía. Ciudadanos de un reino superior al de este mundo. Y que esa conciencia, cuando nos despertemos, Padre, traigamos el mundo espiritual a nuestra ciudadanía, Padre. No importa lo que diga el gobierno, nuestra protesta hará que el gobierno se siente y se calle. Porque desde los cielos, Adonai, aleluya, desde los cielos tronará el Rey de justicia e ira saldrá de sus narices. Fuego saldrá de sus narices. Sobre alas de águila volará sobre nosotros y nos mostrará la salvación, y los gobiernos del mundo tendrán que arrepentirse. Reyes caerán, pero Adonai no caerá, porque Él es el que manda, Él es el creador. Te bendecimos, Adonai. Gloria, alabanza, honor para ti, Virrey. Oh, Padre, que este fin de semana tengamos una visitación especial en cada congregación aquí, en Casa de Israel Yaray, los hermanos que nos ven a la distancia cuando se conecten con nosotros, y también en las otras congregaciones, una visitación especial, una transformación. Creo que va a haber una transformación, y anote que va a pasar. Una transformación que no va a ser de hombres, pero los hombres serán cambiados. Los hombres serán transformados. Bueno, bendito sea el Eterno, te damos gracias y a ti el honor, Padre. Gracias por los hermanos que se han conectado y que han estado con nosotros y que han bendecido tu nombre. Bendito eres, Padre. Creo, mi Rey, que has de abrir una puerta en Venezuela, en Caracas. Vas a abrir una puerta, Señor, allá cerca de mis hermanos que se comunican con nosotros desde Venezuela, también en Argentina, en Buenos Aires. Abres la puerta para mis hermanos allá, y Señor, que podamos tener esa congregación de los santos buscando tu rostro. En México hay lugares en México que nos están buscando para que tengamos una quejilá en México. También creo que va a suceder, y creo que este año que viene venimos con más fuerza, pero venimos con un mensaje que de verdad va a transformar nuestras vidas. Te damos gloria y honor. Le doy gracias a todos ustedes, hermanos, que han estado con nosotros. Si es su primera vez en nuestro canal, esto va a salir por YouTube más adelante. Por favor, suscríbase a nuestro canal y prenda la campanita para recibir notificaciones. A ustedes, mis hermanos, cuando termine, si no han hecho un share de este video, hágale un share para que más personas se unan también en oración y reciban las palabras de aliento que hoy compartimos. Gracias, Leonard, finalmente te pude ver. Gracias por estar por ahí también. Lourdes, Mayra, Katiuska, gracias, Katiuska, Daniel, Sofía, Luisa, Sonia, Marta, Mayra. Gracias a todos ustedes que se conectaron. Que el Eterno les bendiga, les guarde, que les haga sobrellenar de su presencia, y espero que nos podamos ver este fin de semana. Así que cuídense,
Que tengan una linda noche, Laila Tov, el resto de la semana. Shavua Tov, lo que queda de los próximos días. Y nos vemos entonces. Ah, Blanquita, llegaste, qué bueno. Saludos para ti, un beso bien grande para ti y para Marlon. Así que el Eterno les bendiga, nos estamos viendo este fin de semana, ¿ok? Shalom.